Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Juskov. Soy profesional de la salud, poricultora, casi osteópata y actualmente me dedico a acompañar a profesionales de la salud materno-infantil a hacer más rentable su conocimiento dentro del programa de Pleno Emprendo. Hoy este es mi primer episodio de mi podcast en donde voy a hablar sobre la construcción del nicho, cómo hacemos, lo primero que hacemos dentro del programa, que es la elaboración del nicho para que las personas salgan a comunicar y conectar con esas otras personas que tienen el problema que ayudan a resolver. Quédate acá, que vamos a hablar de todo eso. Y si no me conoces, me puedes seguir en mis redes, @1000días de oro. Bueno, hoy quería hablar de la selección del nicho, que es lo que hacemos siempre cuando elaboramos una estrategia para los clientes que entran a Pleno Emprendo. Sí, lo que hacemos siempre primero es elegir un grupo de personas en particular con una problemática muy específica para efectivamente después empezar a buscar, replicar a ese grupo de personas, ¿sí? Entonces, si vos sos profesional de la salud, más bien dirigido a maternidades, a infancias, a lo que sería salud perinatal, materno-infantil, quédate acá en este video que te voy a ir contando cómo es que trabajamos el ejercicio de nicho cada vez que una persona como vos entra al programa. Pero también yo quería trabajar acá en este video, en este podcast o el formato que sea, algunas ideas que yo presto mucha atención cuando las personas me empiezan a contar a lo que se dedican, ¿sí? Te cuento brevemente, nosotros tenemos una primera llamada que se llama de onboarding, es decir, la bienvenida que le damos al cliente. Y en esa primera llamada, además de mostrarle cómo funciona el programa, ya vamos como tanteando y haciendo algunas preguntas relativas al servicio de la persona, ¿sí? Entonces yo siempre les hago la pregunta de, bueno, contame de vos, a qué te dedicas y contame si ya tenés idea cuál es tu nicho, ¿sí? Y en algunos casos me pasó particularmente la semana pasada y en general se repite mucho, la persona describe a su cliente ideal, o sea, su supuesto nicho, desde lo que la persona está muy apasionada por lo que estudió, ¿sí? Estudió mucho sobre, no sé, diabetes, por ejemplo, y sobre cuestiones de metabolismo y de resistencia a la insulina, y insulina independiente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, islotes de Langerhans, no sé qué, toda esta cuestión muy compleja del funcionamiento de la diabetes como patología. Entonces me empieza a escribir a una persona con, supongamos, esas características, obviamente la patología, pero además em, empieza a describir como el comportamiento que debería tener ese cliente ideal, como por ejemplo llevar una dieta adecuada, no comer azúcares, tener un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, es como claro, ese es el cliente ideal en los términos de que, y sí, frente a lo que uno estudió, es una persona que, claro, está haciendo todo correctamente bajo los parámetros de disminuir la glucosa en sangre, o sea, mejorar sus condiciones de laboratorio, pero eso es desde, voy a chequear que esto sigue grabando, sí, sigue grabando. Eso es desde la óptica de, claro, de lo que yo quiero lograr como profesional, porque para eso estudié. Estudié para efectivamente acompañar a las personas con diabetes. eh, Y efectivamente es lo que uno hace, ¿no? O sea, llega un paciente en esas características y les da todas las recomendaciones para que mejore su condición. Pero
cuando hacemos el ejercicio de nicho, no estamos pensando en eso. Tenemos que pensar en quiénes son esas personas, qué diálogo mental están teniendo en sus cabezas, por lo cual toman la decisión de, por ejemplo, hacer una primera consulta, ¿sí? El caso de la diabetes es algo muy puntual y muy gráfico, o sea, lo estoy diciendo porque ya es un nicho de por sí. Llega una endocrinóloga, un endocrinólogo que me dice que trabaja con diabetes y medio de cajón es directamente el nicho, ¿sí? Pero lo pongo como ejemplo para que se entienda que muchas veces hay que indagar mucho más, ¿sí? Pero igualmente en esos casos siguen sin ser ese cliente ideal, la persona que hace todo bien, que come bien, que entrena, que no come azúcares. No, el cliente ideal en este caso, y hay que investigarlo, y lo que hacemos nosotros es tomate de tus 5 mejores pacientes y haceles esta pregunta. ¿Qué es lo que te sucedía en tu casa? ¿Qué problema tenías? Por lo cual decidiste pedirme una consulta, buscar información, empezar a ir a control. Porque nosotros necesitamos identificar cuál es ese patrón de pensamiento que tiene la persona, por lo cual sale a buscar ayuda, ¿sí? O sea, esa persona en su casa no está diciendo, ah, soy diabético y soy una persona que tiene buenos hábitos, que reduce su consumo de azúcar. No está sucediendo eso. Justamente está sucediendo todo lo contrario. Probablemente no esté llevando una vida adecuada, sobre todo si es la diabetes tipo 2. Entiendo, ¿no? Que la uno también, pero eso ya es más que tiene esas características la persona de por sí. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces, cuando elegimos al nicho, tenemos que poder desaprendernos de ese casi como capricho que tenemos como profesional, en donde queremos que encaje bajo esas características, ¿no? Te puedo poner el caso de un cardiólogo que también me decía, bueno, yo quiero de nuevo una persona que quiera tener buenos hábitos, que vaya para adelante, que no fume, que no tome. Y bueno, pero si tenés un paciente cardíaco, es probable que cuando llega a vos es una persona que, mala suerte, bueno, por algún motivo, pero también que no lleva ese estilo de vida. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que le está pasando a esa persona y si probablemente en su casa, que dice, no sé, por ejemplo, tuvo algún accidente cerebrovascular o tuvo algún susto cardíaco y ahí hizo el clic y dijo, che, debería ir al cardiólogo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es esto, es el ejercicio que hacemos cuando tratamos de identificar un nicho, ponernos en los zapatos de esa persona y tratar de pensar, y sobre todo muchas veces lo que hacemos es escribirle, escribirle a tus mejores pacientes y hacerles esta pregunta literal, porque tenemos que poder identificar cuál es ese patrón de pensamiento que los hace ir a la consulta. A ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Eh, Una vez que identificamos esos pensamientos que tiene la persona, suponete 6 7 casos, lo que hacemos es bajarlo a papel, narrar cada uno de los casos y tratar de identificar patrones en común. Volvamos al caso del diabético, por ejemplo, y podemos pensar en, por ejemplo, si estoy medicado para la diabetes y no me mejoran los laboratorios. O por ahí no es una persona que ya sepa que tenga diabetes, pero está empezando a tener síntomas, como por ejemplo, no sé, hago mucho pis a la noche, entonces em, me salieron verruguitas en parte del cuerpo y no sé qué son, ¿no? Fíjense que son esas preguntas que probablemente la persona le está haciendo a Google o a ChatGPT
y es el motivo por el cual tomaría una consulta. Entonces, si uno puede sacar esos patrones en común, después lo que tiene que hacer es elaborar una frase de la promesa y ahí es donde pasamos a elaborar una propuesta de valor y básicamente salir a comunicarlo en las redes sociales. Si vos comunicás esas preguntas, esas frases que la persona se está diciendo en su casa, se va a sentir interpelada y va a decir, che, esto es para mí, o sea, yo me estoy preguntando esto en mi casa. Entonces, esta persona que habla de esto, bueno, que además se muestra como profesional de la salud, me va a poder ayudar, porque está diciendo lo que a mí me pasa, ¿sí? Distinto es que vos te pongas a comunicar, por ejemplo, de una manera muy técnica y empezar a decir, eh, porque los picos de glucosa al momento de consumir por la mañana, no sé, empezás a hablar de una manera como técnica y académica de cómo sucede que la persona tiene diabetes y no tiene la real llegada que debería ser para una persona que necesita identificar aquello que le está pasando y cómo solucionarlo en términos muy, muy simples. Entonces, yo me encuentro, acá me anoté algo como el nicho y el ego. Em, Me parece muy importante y que realmente es donde yo veo los avances, es que el profesional que ingresa al programa y empieza a hacer el ejercicio de nicho se pueda desprender de todo, de toda la identidad que construyó sobre cómo es su rol de médico, su rol de profesional de la salud, em, porque cuando casi es como una actitud media de niño infantil, como caprichosa, ¿no? Como yo me quedo acá y no comunico de otra manera y hablo solo así, te estás perdiendo una oportunidad enorme de ser ese canal, de ser ese vehículo de transformación para la persona, porque estás enceguecido y en un rol bastante egocéntrico de hablar de tu propia disciplina. Por el contrario, si lo descomplejizas, si lo decís de un modo terrenal, de un modo en que de una manera en que la persona lo puede entender, vas a conectar con quien tiene el problema, que de esto no sabe nada y lo único que sabe es lo que le pasa en su casa. Y ahí es donde yo creo que efectivamente, primero no solo sucede tu vocación de servicio fluidamente, sino que efectivamente puedes empezar a ganar más por lo que sabes, porque podés abrirte en cuerpo y alma y ni hablar ganar habilidades de venta y conectar con la persona que tiene el problema. Así que bueno, esa es la reflexión que quería hacer en este video. Y bueno, no sé, acá abriendo un poco improvisadamente este formato un poquito más largo para charlar con ustedes. Un abrazo.